El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Son las 8 de la mañana, 12 minutos, como hemos anunciado, y estamos con la presencia en nuestro estudio del abogado Enrique Vaquerizo, quien ocupa el cargo de gerente general de la Asociación de Ganaderos del Litoral, para tratar el tema, entre otros aspectos. Inclusive nos sorprende la autorización a los ganaderos que pueden portar armas. Pero antes de entrar en este tipo de materia de manera específica, le consultamos al abogado Enrique Vaquerizo, ¿cómo usted evalúa la situación general de la ganadería ecuatoriana en estos tiempos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Washington, buenos días a todos los radioescuchas de Radio Forever. El sector ganadero, ya desde algunos años atrás, podemos decir desde 2008, 2009, viene atravesando una crisis ya por varios factores externos, como pueden ser el factor climático. Acordémonos que en el 2009 hubo una inundación muy fuerte, todo lo que es el litoral ecuatoriano, y acto seguido, el próximo año hubieron sequías. Entonces ya es algo cíclico que siempre se repite, si no son inundaciones, son sequías. En este año, me imagino, la inundación los ha afectado. Este año la inundación ha afectado, tengo entendido, a muchos agricultores, ¿ya? Entonces, eso no nos permite ser competitivos productivamente hablando. ¿Qué pasa cuando, para que los amigos oyentes, quizás algunos que no dimensionen el hecho, cuando se inundan los campos, no hay el pasto, es obvio, ¿no? A través de eso, ¿ustedes qué deben hacer para mantener el ganado con vida? Bueno, generalmente lo que se suele hacer es movilizar el ganado a zonas más altas donde no estén bajo agua, porque efectivamente el pasto bajo agua pues termina muriéndose y el animal no puede alimentarse correctamente. Entonces lo que se busca es siempre trasladarlo a zonas más altas donde pueda estar con buen pasto, buen alimento y así subsistir. Ya. Ahora, con todas estas dificultades, tienen ustedes siempre el problema de los robos, de los abigeos, ¿no? Generalmente. ¿Cómo ven la situación o cuál es la razón por la que el gobierno ahora les autoriza a ustedes a recuperar las armas? Mira, te comento, en junio del año 2009 se firmó el acuerdo interministerial número 001, que prohibía la emisión de permisos de porte de armas. ¿Ya? Se mantuvo lo que es la emisión de permisos de tenencia. Hay que hacer una diferencia. El permiso de porte te permite, como la palabra lo dice, transportar el arma contigo. El permiso de tenencia solo te permite tener el arma en tu propiedad. Se pensó en un momento dado que con esto se iba a bajar el índice delincuencial. Pero perdón, cuando hablamos de propiedad, ¿estamos hablando de la casa de Hacienda o en todo el perímetro de la Hacienda? Todo el perímetro de la Hacienda. Todo el perímetro. Eso es la propiedad privada. Se pensó que se iba a bajar el índice delincuencial con esta medida, ¿ya? Pero efectivamente no bajó. Y de acuerdo a números que manejaba en esa época el SPOL, los índices delincuenciales subieron alarmantemente, ¿ya? Nosotros en varias reuniones con ministros, el ministro antes del gran ministro de Gobierno, después ministro del Interior, gente de la cúpula de la Policía Nacional, MAGAP y otras entidades gubernamentales, les habíamos manifestado que para el sector pecuario, ¿ya?, el hecho de poder tener un arma dentro de su propiedad no le garantizaba poder precautelar sus bienes. ¿Por qué? Te lo explico. Cuando se produce un robo en la ciudad, generalmente son 2 o 3 delincuentes que van y se te roban pues un celular, se te roban el reloj, la billetera, al final se te roban el carro, o así mismo ingresan a tu casa y se te roban los electrodomésticos, ¿ya? Y demos gracias a Dios que no pasa una desgracia mayor, ¿no? En el campo, cuando ingresan a robar ganado, son grupos armados de 25 o 30 personas que son los que se conocen comúnmente como cuatreros. ¿Ya? Estos cuatreros, pues, por más que tú tengas un arma dentro de tu propiedad o 2 armas dentro de tu propiedad, no los puedes enfrentar porque son 30 personas, o sea, no hay equivalencia en las fuerzas. Y ellos se le llevan al ganadero todo su hato ganadero o la mayoría de su hato ganadero. Y eso es el capital del ganadero. Es todo el capital ganadero trabajado durante 20, 30, 40, 50 años. ¿Cuáles son las zonas más frágiles en la costa ecuatoriana o es en toda la costa ecuatoriana? Obviamente hay zonas donde hay mayores índices de este tipo de delitos, como pueden ser Santa Lucía, está la parte de Salitre, también en Balsar.
O sea, hay zonas donde sí hay... Estas bandas que llegan ahí entre, dices, 20 y 30 personas. Exacto. Entonces, acabando un poco la idea, entran estos grupos de cuateros, se le roban todo el capital de toda la vida al ganadero, de por hecho ya prácticamente lo dejan en la calle, porque no tienen al día siguiente con qué comer, ya. Y antes lo que se hacía era que las asociaciones de ganaderos, conjuntamente con la Policía Nacional, salían tras estos delincuentes. Porque ¿cuántos efectivos policiales puede haber en un destacamento, en un cantón? 2, 3, 4. Tampoco podían salir atrás de los cuateros, porque en 3 o 4 personas no se iban a enfrentar contra 30 avijeros. Estas personas no es que trepan el ganado en un camión y se lo llevan a otro lado, sino que muchas veces por los mismos senderos que no son transitables en vehículos, por ahí se lo van llevando a otros lados para poderlos despostar. Entonces, con la ayuda de las asociaciones de ganaderos, se hacían grupos grandes, 40, 50 personas, y se iba atrás de estos delincuentes. Y generalmente se los capturaba y se recuperaba el ganado. Y estos delincuentes eran entregados a la Policía Nacional, no es que se aplicaba justicia por mano propia. Eran entregados a la Policía Nacional y eran puestos pues a orden del fiscal. A raíz de la firma de la acuerdo interministerial, esta sociedad entre las asociaciones de ganaderos y la Policía Nacional desapareció, porque ya ningún ganadero, en sus 5 sentidos, iba a decirle a un policía: está bien, yo te acompaño a ir atrás de los avijeros y voy desarmado. No tenía sentido. Ah, claro. Porque era no una más hacer número fácil. Como persona, iba a terminar armas. siendo una estadística más de la delincuencia. Así de sencillo. Ya, entonces ahí es en donde se les va ahora a probar, o se les ha aprobado ya, que no solo utilicen el arma dentro de la hacienda, sino que también fuera. Pero eso significa que lo podrán llevar también el arma a sus domicilios, etcétera. Porque también hay que considerar la represalia del avijeo. Mira, efectivamente, en el año 2011 se firma el decreto 749, en el cual ya se deroga el acuerdo interministerial número 001 y se le pasa la competencia que en un momento dado se le había dado a la Policía Nacional, específicamente a la Unidad Técnica de Control de Armas, a las Fuerzas Armadas. Y ellos ya crearon un departamento que se llama Centro de Control de Armas. Ellos, por orden expresa del presidente de la República, de acuerdo a una reunión que tuvimos en Chone con él el año pasado, ya están emitiendo los permisos de porte de armas, pero que estén avalados por las asociaciones ganaderas. Ya, yo ahí tengo todavía 2 inquietudes, y estamos conversando con el abogado Enrique Vaquerizo, gerente general de la Asociación de Ganaderos del Litoral, en este caso específicamente sobre el tema armas. ¿Cuántos ganaderos son? Porque no solo, me imagino, será el dueño de la hacienda, sino sus guardias, no sé si a los empleados. Acá el diario Hoy habla de 300.000 ganaderos que podrían optar por portar armas. Efectivamente, yo creo que estamos alrededor de los 300 a 400.000 ganaderos a nivel nacional. Pero, como te explicaba, no todos tienen la necesidad de sacar un permiso de porte de armas. Porque muchos de ellos se refugian en sus asociaciones de ganaderos. Ellos ven a sus asociaciones de ganaderos del lugar donde ellos residen. Ok, la asociación podría tener un grupo de... Son grupos de 30, 40, de protección, 50 personas. Y son grupos de protección para sus asociados, y no solo para los asociados, sino para las personas que también viven en el sector y que tienen su ganadería. Entonces se vuelven en conjunto con la Policía Nacional, pues, en custodios de los bienes de sus asociados. Ya, pero yo ahí también me pregunto, está bien, ustedes han luchado y finalmente han logrado que se les devuelvan las armas como quisieran los industriales, también otros sectores, para proteger sus propiedades. Pero esto también implica que se estaría renunciando por parte del Estado a haber capturado a las bandas, haber capturado a los cabecillas de las bandas y de alguna manera haber erradicado la delincuencia, como que se estaría aceptando que no se puede luchar contra la delincuencia desde el Estado y le van a armar a los particulares para que se defienda por sí mismo. ¿Cómo lo han visto ustedes esto, si en algún momento lo han discutido? Bueno, yo creo que aquí no se trata de armar a los particulares para combatir a la delincuencia, ¿ya? El derecho a la legítima defensa es un derecho consagrado en la Constitución, ¿ya? Y a la cual todos los ciudadanos debemos tener acceso. Se trató en un momento dado de bajar los índices delincuenciales prohibiendo los portes de armas, pero las armas legalmente registradas no son las que están atrás del cometimiento de un delito. Son las armas ilegales, las armas que no tienen papeles, las armas que nunca fueron ingresadas al comando. Es decir, que ahí donde voy es que el Estado no ha podido controlar entonces a la delincuencia. Ellos sí andan armados, pero no solo sucede en el campo, también en la ciudad. También sucede en la ciudad, efectivamente. Yo creo que la Policía Nacional no cuenta con todos los elementos necesarios para combatir
la delincuencia en este país. Ayer justamente hubo un crimen frente al Village Plaza, vía San Borondón, algo muy terrible, ¿no? Alguien se lo quisieron raptar, él se opuso, puso resistencia y lo mataron. Entonces, pero en el tema ganadero es lo que nos estamos en este momento concentrando. Ustedes han logrado esto y ahora se someterán a un proceso de revisión finalmente para que les otorguen o les devuelvan las armas. Claro, efectivamente es todo un proceso el que la persona que quiera acceder a un permiso de porte de armas tiene que someterse, desde pruebas psicológicas, pruebas teóricas, pruebas prácticas, conocimiento de la ley de armas. No es que a cualquiera le dan un arma. Yo una vez en una entrevista así decía, a cualquiera sí le dan una licencia de conducir, basta que pase un examen de conducir y le dan la licencia. Y tú ves la cantidad de accidentes horrorosos que hay. El año pasado hubo uno en la perimetral tremendo que cobró decenas de víctimas. Entonces ahí sí no te hacen ningún examen ni nada, sino que te dan una licencia de conducir que muchas veces se conduce en una licencia para matar. Y el carro es un arma también mortal en manos de un irresponsable. Es una arma mucho más eficaz que una pistola, porque se convierte pues en un bólido que arrasa con todo. Y eso es lo que hemos visto. Entonces sí se están tomando las medidas necesarias para que este proceso de armar a los ganaderos que pueden sacar su permiso de porte de armas no se convierta en un momento dado en algo que vaya en deterioro en contra de la sociedad en general. Sí, y bueno, habría que dejar pendiente ahí qué va a decir la autoridad, el Estado, respecto a otros sectores que seguramente también se sienten desprotegidos. Y si regresamos a épocas anteriores cuando a través de muy buenos exámenes se permitía que portaran armas precisamente para la defensa personal. Orlando tiene quito de... Sí, yo creo que va a ser difícil para empresarios como ustedes ejercer una labor tan noble de cultivar un animal para poder alimentar a toda una sociedad. Porque aparte del invierno, aparte de los problemas que tienen del abigeato, también está el problema de la aftosa. ¿De qué manera están coordinando con las autoridades de gobierno el control de esta enfermedad que en un momento dado también estuvo arreciando fuertemente contra el ganado? Bueno, la entidad encargada de la erradicación de la fiebre aftosa era la CONEFA, que es la Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa. La CONEFA, por lo que tenemos entendido, por ley expresa va a desaparecer y esa competencia la va a tomar Agrocalidad directamente. Agrocalidad ha ofrecido que va a mantener la estructura de la CONEFA en cuanto a los comités locales, que son los encargados de distribuir la vacuna a nivel nacional, para así precautelar pues que efectivamente la mayor cantidad de animales sean vacunados. En el tema de la fiebre aftosa, yo siempre mantuve una posición, que era que cuando la CONEFA lanzaba su porcentaje de vacunación, hablaba del 95 al 96% de vacunación efectiva en el país. Exacto, a nivel nacional. Se basaban en un censo ganadero que se hizo hace más de 10 años atrás. Y que por lo que yo tengo entendido, lamentablemente no tengo pruebas tampoco, no fue tan bien realizado, sino que fue un poco de ir preguntando y el señor de allá cuántas vacas tiene y el de allá cuántas vacas tiene, pero no es que iban de predio en predio contando el número de reses. Entonces trabajar con un porcentaje de acuerdo a una estadística que no es tan fiable, se convierte un poco también en algo pragmático, saber si vamos o no a erradicar la fiebre aftosa, porque no estamos trabajando con cifras reales. Y eso a través del CITA, que es el Sistema de Trazabilidad e Identificación Animal, que está empujando la Subsecretaría de Fomento Ganadero, se quiere lograr obtener un dato real de cuál es la cantidad de cabezas bovinas que existe en el Ecuador en estos actuales momentos, aparte de temas de seguridad y otras cosas. Debemos recordar que hace 2 años aproximadamente Pastaza y otras provincias del Oriente tuvieron serios problemas de la aftosa, lo cual usted está diciendo una verdad. No hay una real estadística de cuánto está vacunado el ganado. Trabajamos con un censo muy antiguo, un censo que no fue bien realizado. ¿En qué medida los ganaderos sí colaboran para dar la información adecuada? Los ganaderos en ese aspecto sí colaboran, porque es prioridad para nosotros erradicar la fiebre aftosa para en un momento dado poder empezar a exportar. En el Ecuador es donde se consigue la carne a menor precio a nivel mundial. Entonces, nosotros teniendo pues ganado de primera calidad, ya razas ya reconocidas mundialmente, sí sería bueno en un momento dado poder acceder a exportar carne a otros países, para obviamente mejorar la rentabilidad del sector pecuario dedicado a la carne, que sí está bien golpeado en estos momentos por
porque toda la cadena de comercialización de la carne, pues, no está bien regulada. No está bien regulada, el ganadero está a expensas del comerciante que lo va a visitar, a ofrecerle muchas veces un precio irrisorio por sus animales, le calculan el peso al ojo, no tienen ni siquiera balanzas, y toda la utilidad se queda muchas veces en estos comerciantes que llevan el ganado al camal después a despostar y a distribuir en los diferentes lugares donde se expende la carne. Sí, una de las limitaciones para el tema estadístico era el tema de impuestos. Había temor de que les pusieran hasta las marcas en las orejas. ¿Cómo es este tema respecto al pago de impuestos de los ganaderos? Bueno, efectivamente nosotros ya tenemos una preocupación muy grande en lo que es el tema de impuestos y más que nada en el tema del impuesto a la tierra en las zonas rurales. A la tierra más que nada, ¿no? Sí, ¿por qué el impuesto a la tierra en las zonas rurales? Porque fue un impuesto que en un primer momento se pensó crearlo para afectar tierras improductivas. Es decir, las tierras que no están produciendo se les va a poner un impuesto para que las personas que están tratando de especular con las mismas no les sea rentable y las tengan que vender. O ponerse a producir. O ponerse a producir, efectivamente. Pero cuando ya sale publicada la ley aprobada por la Asamblea, no se hace esta diferencia entre tierras productivas e improductivas, sino que entran todas a un mismo saco. Y eso para el sector pecuario fue muy grave. ¿Por qué? Porque nunca podemos comparar una hectárea de flores, o una hectárea de banano, o una hectárea de cacao, con una hectárea de potrero para darle a comer a las vacas. Porque los potreros necesitan renovarse, volver a crecer. No solo eso, sino que cuál es la utilidad que te deja un potrero de pasto para alimentar a tu vaca. Yeah. ¿Cuál es la utilidad que te deja una hectárea de flores o una hectárea de banano? No hay relación. No hay relación. Exacto. Pero ¿cómo están viviendo esta etapa entonces nosotros, los ganaderos? El año pasado, el 4 de agosto, tuvimos una reunión con el presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, donde se trataron todos estos temas, el tema de la seguridad, el tema del impuesto a la tierra, tema laboral. Y en el tema del impuesto a la tierra, el presidente de la República extendió el plazo hasta diciembre del año 2011 para el pago de la misma, para darle tiempo al MAGAP y al Ministerio de Ambiente a elaborar un reglamento en el cual el sector pecuario se pueda acoger para no tener que pagar el impuesto a la tierra, quede exonerado, mediante la silvopastura. Si uno demuestra, es decir, habría también una excepción para la ganadería. Exacto. Si uno demuestra que en su propiedad tiene silvopasturas, ya puede quedar exento al pago del impuesto a la tierra. Por eso es que el sector ganadero, en su mayoría, no ha pagado este impuesto a la tierra correspondiente al año 2011, porque estamos esperando que se implemente el reglamento para podernos acoger a la exoneración. Ya. Y bien, dentro de estos temas, y para concluir, hay un asunto laboral. ¿Cómo se está manejando la ganadería? El tema laboral es un tema muy complejo, un tema muy complicado porque la realidad en el sector urbano y en el sector rural son completamente diferentes. Aquí obviamente pues una persona que gana un sueldo básico entra a trabajar a las 9 de la mañana, sale a las 5 de la tarde a su casa y uno le paga pues obviamente por esas 8 horas de trabajo. En el sector pecuario básicamente las personas que trabajan en la propiedad pernotan ahí las 24 horas. ¿Ya? Y tiene que trabajar sábado y domingo. Exacto. Para el ganado no hay vacaciones. No hay vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero tampoco es un trabajo como el trabajo de la industria, que es un trabajo pesado, que las 8 horas que tú estás laborando... Es permanente. Es permanente. Claro. Y en una produciendo. máquina, por ejemplo. Claro. Exacto. Aquí no. Aquí en el sector pecuario, para poner un ejemplo, en la leche, en la mañana hay un ordeño, en la tarde hay otro ordeño. Y mientras están pastando el ganado, pues... Ellos están descansando en su casa. Entonces, son muchas las variables que hay que analizar para poder decir cuándo a un trabajador del sector agropecuario debería pagársele sobretiempo. Es decir, ¿cuál es el trabajo efectivo, vendría a ser? Exacto. Para hablar de sobretiempo. Para poder hablar de sobretiempos, exacto. Y también no nos olvidemos que esa persona que pernota en la propiedad donde está trabajando, aparte pues se le está dando alimentación, se le está dando vivienda, se le está dando luz, se le está dando agua, que todo eso también tiene un costo monetario que a veces no se toma en cuenta. Ya, entonces ahí me imagino que ustedes están solicitando también excepciones. Más que excepciones, que se haga, que en la ley se estipule. Así como se puso en la ley y en el tema del IES, el servicio doméstico, que se incluye también para el trabajo ganadero. Agropecuario en general. Ya, para que uno pueda... para que pueda haber más transparencia en el momento de que el patrono contrata al trabajador y tiene que afiliarlo al IES y las demás cosas. Bien, entonces para concluir, abogado Enrique Vaquerizo, usted como gerente general de la Asociación de Ganaderos del Litoral, hemos tocado el tema de impuestos, el laboral, la situación en general, el asunto de las inundaciones, la lactosa.
y lograron finalmente que por lo menos ustedes puedan utilizar armas de manera permanente y así defender su propiedad. ¿Cuál sería el balance hacia futuro? ¿Qué le pediría al gobierno ecuatoriano en consideración? Y además la ciudadanía, sobre todo quienes vivimos en la ciudad, que no conocemos estos detalles y que hoy día los hemos compartido. Mira, yo creo que el sector agropecuario en general es uno de los sectores que tiene una balanza comercial a favor. Somos los que, en cierta forma, producimos los alimentos para garantizar la soberanía alimentaria que habla la Constitución. Es decir, no necesitamos importar carne. No necesitamos importar carne, ni leche, ni alimentos, nosotros los producimos. Y sí debe el gobierno nacional tener más en cuenta este sector. Nosotros, desde que asumió la presidencia el economista Rafael Correa Delgado, hemos visto pasar ya 5 ministros de Agricultura. ¿Ya? Y eso no le da estabilidad al sector. Nosotros necesitamos que la persona que vaya a ocupar esa cartera, ahorita está encargado, el economista Santiago León, está encargado del Ministerio de Agricultura, pero la persona que vaya a ocupar esa cartera sea ya una persona probada, eficiente, y ya no pasar por lo que estamos pasando ahora. Que sea el Ministerio de Agricultura y las cosas que se habían logrado, o los acuerdos que se habían logrado en un momento quedan en el aire. Que nos pasó mucho en el tema de las armas, porque los ministros de gobierno también fueron cambiando. Y todo lo que se hacía y se trabajaba quedaba en el aire. Entonces sí pedimos eso, más seguridad política. Claro, que haya estabilidad, de tal manera que ustedes sepan a qué atenerse. Bien, le agradezco haber estado con nosotros, los amigos oyentes conocen ahora este detalle. Hemos escuchado al abogado Enrique Vaquerizo, gerente general de la Asociación de Ganaderos del Litoral. Muchas gracias. Señor. Sí, muchas veces uno dice, me como la carne. Ay, qué rico disfrutar de la paz del mar, la arena, las olas, mis 458 amigos de Facebook, 15